Hola a todos, bienvenidos. Entonces, ¿cómo están? Estamos invitando al doctor Patricio Silva a que se una a este live. Hola, mucho gusto. Hola a todos los que se están conectando, un gusto saludarlos esta tarde de hoy, miércoles. Bienvenido, doctor Patricio Silva. Mira, les cuento que hoy día vamos a hablar sobre cannabis, sus usos, cannabis medicinal, L20.000 y mucho más. Y para eso, en Hacer Salud del día de hoy, estamos con el doctor Patricio Silva. Bienvenido, Pato. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias, Marcia, por invitarme. Así que vamos a conversar un poco de cannabis. La pregunta más que quién soy yo, qué voy a hablar, es por qué en general a lo mejor debemos hablar de cannabis. Y a lo mejor es un poco para normalizar que el uso, ya una vez que ya hemos avanzado a grande velocidad un poco de la legislación a nivel mundial con el uso de la cannabis, yo creo que no debemos quedarnos atrás y empezar a considerarlo dentro del arsenal terapéutico cuando corresponda, sobre todo a nosotros los médicos. Así que yo creo que esa es la razón por qué debemos hablar. Exactamente. Hay muchas cosas que a la gente le interesa saber hoy día, sacar un poquito de mitos y miedo sobre el tema del uso de la marihuana. Así que espero que disfruten este live, que nos hagan hartas preguntas, que aquí hay que sacarle el jugo al doctor Pato. Y entre paréntesis, es muy buen amigo mío y estamos hoy día, para los que no saben, bueno, eso, para los que no saben hoy día, yo bueno, tengo una fundación que es la Fundación de Bienestar Social, SER, de la cual soy presidenta. Y la idea de la Fundación de Bienestar Social SER es lograr un bienestar social común a través de salud, social y educación. Ayudan estas tres áreas. Ya, para eso, en el fondo, el eslogan de la Fundación es hoy por ti, mañana por otro. La idea es que todos nos podamos ayudar y dar la mano en la medida que cada uno pueda, no es obligación, ¿ya? Pero la idea es que, bueno, nosotros hoy día como médicos estamos entregando atenciones de salud gratis a cambio de donaciones. Donaciones que pueden ser en ropa, en alimentos, en medicamentos, lo que cada uno tenga y pueda donar. Y para eso el doctor Patricio Silva hoy día está ayudándome como jefe del área de salud en la Fundación de Bienestar Social SER. Así que muchas gracias, Pato, y bacán. No, de Una nada, cosa, es un gusto trabajar contigo, Marci, si trabajamos desde la universidad muchos años, así que nos volvemos a reencontrar un poco ya con toda la parte estudiantil ya recorrida y ya un poco como enfocándonos a lo que de verdad nos queremos dedicar, que yo creo que es entregar esta como sensación de humanidad con un poco de información con respecto al cuidado de la salud. ¿Ya? exactamente. Y como creemos que la salud, o sea, en verdad, el bienestar social común y todo esto parte desde la educación, creo que estas instancias son muchas veces muy necesarias para entregarle a la gente las herramientas que necesita muchas veces para conocer sus derechos, sus deberes y todo lo que tiene que ver con educarse, creo que hoy día es fundamental. Entonces, Pato, háblanos, cuéntanos un poquito de qué se trata el cannabis medicinal. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de cannabis medicinal? Exacto. Muchos piensan que de repente es un tipo de planta de cannabis que es la medicinal. Y el concepto de cannabis medicinal es bien amplio. Va desde la patología que tiene el paciente, el contexto, la tolerancia previa, incluso usos previos del paciente. Si lo usado previamente, si ha tenido algún efecto adverso, muchas veces eso nos da una indicación de la tolerancia de algunos componentes que debemos indicar para algunas patologías. Por ejemplo, algunas patologías de dolor necesitan más un componente que otro, alguna epilepsia, otro componente más versus otro. Entonces, el concepto de cannabis medicinal es un acompañamiento con las moléculas de la cannabis que se va dosificando de la menor dosis a la mayor dosis posible según el caso. Muchas veces, si es un caso urgente, vamos un poco más rápido, como en los casos oncológicos, eh, y además acompañamiento casi constante porque el uso de cannabis es muy distinto y la respuesta es muy distinta en todos los pacientes. Entonces, por ese es el concepto que partimos de la menor dosis y vamos aumentando para que el cuerpo vaya aprendiendo a reconocer esta molécula y además disminuir los efectos adversos y monitorizando la evolución con respecto a la menor dosis posible para el mayor efecto. Entonces, no buscamos intervenir el día a día de las personas, cambiar el juicio o la percepción del tiempo en las personas, sino que buscamos disminuir el síntoma que vamos a conversar ahora de los usos más frecuentes. Así que, Exacto. Y así mismo, mira, hay mucha gente que hoy día pregunta, ¿para qué se usa la marihuana medicinal? Muchas veces hay gente que la usa de forma así como, yo me siento bien porque me ayuda a calmarme, otros para algunos tipos de dolores.
para cáncer. ¿Cuáles son los usos más frecuentes en que podemos encontrar o que podemos usar para los pacientes para que sean tratados con cannabis medicinal? Bueno, el uso más frecuente, yo creo que por más famosa es conocida la planta, que es el dolor crónico. El dolor crónico, sobre todo en el adulto, está ultra comprobado de que es efectivo y ayuda a disminuir las dosis de los opiáceos, que son los medicamentos derivados de la morfina. Incluso potencia el efecto de estos medicamentos, haciendo que uno pueda disminuir la dosis y también disminuir los efectos adversos y complementarlo con cannabis. Generalmente el dolor crónico está en muchas enfermedades o patologías, en el cáncer, en la enfermedad autoinmune, en la enfermedad traumatológica. Muchas enfermedades dermatológicas también tienen dolor, entonces muchas veces el concepto de dolor crónico es bien amplio, entonces por ende, más que una patología es para el síntoma, ¿ya? De muchas patologías. El otro uso que generalmente también están comprobados son los pacientes que tienen náusea y vómito en quimioterapia. También mejora la sensación de bienestar, disminuye los síntomas de la quimioterapia, que aparte de náusea y vómito son generalmente malestar general, decaimiento, falta de apetito, eh, náusea y vómito. Entonces, generalmente el paciente se siente mucho más mejor sin náusea y vómito y con más apetito, por ende, y con menos dolor. Por ende, ese grupo también es súper beneficiado con el uso de cannabis. Los pacientes que tienen trastornos del sueño y los pacientes que tienen trastornos del movimiento, ¿ya? Que puede ser de distinta índole, pero referido más a la rigidez, el temblor, o rigidez, espasticidad y el temblor. También hay Aquí otro tenemos, grupo de aquí pacientes que son la tenemos, epilepsia refractaria. Eso también sería otro grupo importante. tenemos una pregunta, Pato, que me parece muy interesante. Dice, ¿para que sea medicinal solo tiene que ser mayoritariamente CBD o también puede tener THC? Por eso el concepto de cannabis medicinal tiene que ver con respecto a la patología y que vamos a ver ahora, por ejemplo, en el caso del dolor, la molécula que tiene mayor responsabilidad analgésica de la cannabis es THC. Entonces, muchas veces un paciente que llega con un proceso oncológico, partimos con THC pero a dosis baja, entonces el paciente va teniendo mejor tolerancia con el tiempo y con los días vamos aumentando la dosis hasta encontrar una dosis que el paciente se sienta con menos dolor y más tranquilo. Vale, ok. Entonces, ¿y hay algún otro uso que podamos destacar en los pacientes para ser tratados con cannabis medicinal? Sí, hay otros grupos que también son menos frecuentes, pero no deja de ser importante, que son los pacientes que tienen epilepsia refractaria, como te estaba nombrando, los pacientes con espectro autista también, los trastornos del ánimo, también en general, como los trastornos de ansiedad, ahí a lo mejor es un poco más predominante el CBD que el THC en algunos casos, y los trastornos del ánimo también en general, existen algunas cepas que tienen terpenos, que los vamos a ver que son moléculas aromáticas de la cannabis, que es un componente importante que le da el perfil de mejoría del ánimo al paciente. Entonces va a depender del paciente, de la tolerancia previa, si lo usado. Incluso ahí podemos partir con THC o THC con CBD y lo vamos a ir ahora describiendo de a poco. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Ahora, creo, es importante que la gente sepa que de estas moléculas, nosotros como seres humanos tenemos receptores naturales en el cerebro para estas moléculas de cannabis. De hecho, hay un sistema que se llama endocannabinoide. Exacto. ¿Sí? El sistema endocannabinoide es un sistema bien complejo, todavía no se logra determinar bien todas las redes y el alcance que puede tener, pero es un sistema que va como función a la regulación, en términos científicos, homeostasis o equilibrio del cuerpo. Entonces, muchas veces cuando existe un sistema que está muy estimulado, tiende a bajar la intensidad y cuando está con baja la función, tiende a estimularlo para llegar a una función más normal. Entonces, por ende, cuesta un poco hacer estudios científicos con esto porque todos los pacientes tienen distintas respuestas según la deficiencia o según el sistema que esté más estimulado. Eh, entonces, el sistema endocannabinoide tiene principalmente dos receptores, que se llama receptor cannabinoide 1 y receptor cannabinoide 2. Por eso sus siglas CB1 y CB2. El receptor CB1 está más abundante en el sistema nervioso central, que es el cerebro y la médula espinal, y tiene mayor afinidad con el THC, que es la molécula psicotropa. Y ahora lo vamos a empezar a definir qué es psicotropa, que tiene como la capacidad de producir cambios temporales con respecto a la percepción del tiempo, a la percepción de sentido y los cambios temporales del ánimo también. Entonces, eso es psicotropo. El THC es la molécula psicotropa de la cannabis. El CBD, en cambio, también tiene un efecto psicoactivo, significa que tiene efecto en el sistema nervioso central, pero es muy distinto. La cannabis tiene un efecto que generalmente cuando asociado como al uso recreativo,
más que nada, que de repente puede tener cabeza liviana, sensación de bienestar, algunos risas y algunos la pueden pasar mal, como le dicen, la denominada pálida, una Vale. sensación de taquicardia, angustia. Entonces, por eso tiene que ver más el responsable de la cannabis, el THC versus el CBD, porque ese es el que tiene la acción activante cerebral. Esa es la gran diferencia entre THC y CBD con respecto a ese término. Y con respecto Ahora, a las... sí, la verdad es que para manejar la pálida, cuando a mí me viene la pálida, como ese es un episodio de hipotensión, es decir, me baja la presión Ujú, arterial, lo más rápido y lo más efectivo para poder revertirlo, más que darle algún dulce en el fondo, o cachetearlo, es levantar los pies. Ya, uno exacto. levanta los pies y eso aumenta el retorno de la sangre al cerebro y eso hace que uno rápidamente se vuelva a sentir mucho mejor. ¿Ya? Entonces, cuando alguien le dé la pálida, tengan a alguien así como tirado o que se esté sintiendo mal, es como me va a venir, levántele los pies, por favor, y se va a sentir mucho mejor. Sí, es muy importante cómo prevenir esos efectos. Generalmente cuando un paciente quiere acercarse a un uso medicinal, primero ojalá asesorarse con una persona que sepa, ¿ya? Es una de las herramientas más importantes, tener conocimiento al respecto. Y en general nosotros como médicos no podemos recomendar que sea en formato fumado. Y ahí vamos a ver un poco las diferencias. Nosotros sugerimos o la vía oral, que son los aceites en general, o la resina, la forma inhalada, que puede ser la vaporización, y las cremas. Pero no nos vamos a adelantar un poquito. Las funciones del THC, que ahí nos quedan. Entonces, la función del THC es analgésico, antiinflamatorio, anticonvulsivante, antitumoral, produce relajación muscular, induce el sueño, aumenta el apetito, y creo que por ahí está. Disminuye las náuseas y los vómitos. Ahí generalmente funciona como un regulador intestinal. Por ejemplo, los pacientes que están con náuseas y vómitos disminuye, y los pacientes que están con constipación crónica, que le cuesta ir al baño, generalmente también le regula y pueden ir al baño. Eso se nota harto cuando los pacientes están con tramadol o morfina y les cuesta ir al baño porque el medicamento produce eso, y uno añade cannabis y pueden ir a obrar de forma mucho más tranquila, ¿ya? Esa es como la función del THC. El THC siempre se parte con la menor dosis posible y se va aumentando de gota en gota, ¿ya? Generalmente de miligramo a miligramo. En cambio, el CBD tiene otras funciones. No tiene estas funciones activantes cerebrales que tiene el THC, pero sí produce bajar la ansiedad. Por eso igual es psicoactivo, pero en forma distinta al THC, ¿ya? Entonces, baja la ansiedad sin producir sedación, sin producir sueño. Entonces, generalmente se indica para trastornos ansiosos o crisis de pánico. También tiene otras funciones como anticonvulsivante, sobre todo en niños, ¿ya? Antipsicótico, ¿ya? Pero en dosis alta, y también funciona como inmunomodulador, como para enfermedad autoinmune, y antioxidante o neuroprotector. Entonces, tiene varias funciones, generalmente todavía están en investigación algunas, como por ejemplo la función regenerativa en células madre, la regeneración ósea, y también incluso en los procesos de leucemia, como mejora la regeneración de las células de la médula ósea. Entonces hay varias cosas que se están investigando y que yo creo que con el tiempo vamos a ir tomando No, mayor conocimiento y mejor aplicación. la verdad es que creo que o sea, esto ha ido avanzando muy rápido el tema de todo el estudio del cannabis. Ya antes la gente era un poco reticente a usarla, e incluso todavía, porque creo que como lo ven como una droga, así como que es como predomina el uso recreativo un poco y en el fondo más como el tráfico y todo esto, pero no ven que en el fondo la marihuana sí tiene efectos medicinales, sí están súper estudiados hoy día y hay mucha gente que se ha beneficiado de su uso. ¿Ya? Entonces es como un poquito abrir la mente un poco a que hay otras terapias que pueden ser, o sea, quizás se han usado desde hace muchos, muchos años como medicinales, como es la cannabis. Ahora, un tema es la forma en que lo usamos. ¿Ya? Exacto. Eso es lo que hablaba el pato recién, de la forma pirolítica o quemar, cuando fumarse un pito o vaporizarlo o aceites. Creo que hay muchas formas para poder usarlo y dentro de eso, ¿cuál es la que más se recomienda? Eh, Va a ser, depende del caso del paciente, pero con mayor frecuencia se indican aceites por ese mismo miedo un poco del formato inhalado, ¿ya? Entonces, nosotros generalmente en la fundación partimos con un aceite vía oral, y partimos con una gota en la mañana o una en la noche, cada 12 horas, y cada 3 o 4 días vamos aumentando una o dos gotas, ¿ya? Generalmente la mayoría de los pacientes están entre las 5 y las 10 gotas, por eso es súper importante que los pacientes partan con la menor dosis posible, porque hay algunos que tienen una sensibilidad importante y con un par de gotas ya tienen un efecto eh, que la hace vivir mucho más tranquilo. Entonces no es necesario, no más es mejor, ¿ya? De hecho es al revés, la menor dosis con el mayor efecto es lo ideal.
¿ya? Ya, Entonces, mira, el aquí hay una aceite, pregunta. Aquí hay una pregunta dice, ¿cuál es la mejor forma para consumir cannabis medicinal para el dolor? ya. Aquí, por ejemplo, los aceites vía oral generalmente tienen una duración de efecto entre 6 a 12 horas. Entonces, dentro de los perfiles de las vías de administración, es uno de los mejores perfiles. Se indica entre 2 a 3 veces en el día, cuando los dolores son muy intensos, e incluso hasta cada 4 horas. Y tiene un perfil mucho más tranquilo. Como la molécula en la sangre tiene una estabilidad importante, entonces por eso dura más en el tiempo. La parte inhalada, que nosotros sugerimos que lo hagan por vaporización, los vaporizadores son aparatos electrónicos que son los más conocidos como cigarrillos electrónicos, pero no son de ese tipo, porque los cigarrillos tienen un líquido, eso nada que ver. Los vaporizadores de hierba seca vienen con una canastilla, entonces cuando uno muele la cannabis, en vez de hacer un cigarrillo, se echa en la canastilla, se cierra y se pone a la temperatura adecuada. ¿Cuál es la diferencia entre el fumar y el vaporizar? La temperatura. Cuando la cannabis se expone sobre los 200 grados, el THC, que es la molécula que necesitamos y necesitamos extraer, se rompe, ¿ya? O cambia de forma, cambiando a otra molécula que se llama CBN o cannabidiol, que es narcótica y sedativa. Yo le digo a los pacientes, cuando uno fuma, primero se huele, después se alivia, y cuando uno vaporiza, primero se alivia y después se vuela. Entonces, el objetivo de cannabis medicinal no es buscar una psicoactividad en el paciente, pero de repente también es importante que este uso recreativo que tiene la cannabis, de repente se empieza a mirar con la mirada como prohibicionista hegemónica de la medicina actual. Yo creo que pasarlo bien o tener un momento recreativo con cierto autocontrol es totalmente terapéutico. Entonces, es un poco contradictorio. De repente, a lo mejor, si ponemos una caricatura bien extrema cuando uno puede ir al psiquiatra y te da un antidepresivo, uno no le puede preguntar si lo va a pasar bien porque lo miraría con caras de que uno lo va a usar de forma descontrolada. Pero las Claro. personas cuando tienen información lo pueden hacer de forma controlada y uno de los trabajos que también a lo mejor me he hecho un poco responsable del control del daño, ¿ya? Y muchas veces con la cannabis también el otro extremo, que es para disminuir el uso de las drogas que tienen mayor riesgo o mayor daño, mayor índice de dependencia, uno también puede tratar con cannabis para disminuir el síndrome de abstinencia y usar una sustancia con menos porcentaje de adicción. De hecho, la cannabis tiene un 9% de dependencia en uso recreativo y no hay por lo menos casos de dependencia con uso medicinal. Eh, entonces, por Ahora, eso de repente se contrarresta con la otra sustancia y es una buena alternativa y se está postulando hoy día como un acompañamiento más dentro de las terapias. ahora, Pato, mira, aquí hay una pregunta, dice, pero para un paciente más experimentado, ya una dosis de medicina, de cannabis medicinal tendría que ser mayor. Sí, efectivamente, por eso es importante la tolerancia y el uso previo del paciente. Hay pacientes que, por ejemplo, tienen un uso personal de X cantidad de gramos al día y le llegó un tiempo y tuvo una hernia de espalda y el paciente va a tener una cierta tolerancia a una dosis. Entonces, generalmente se cambia el formato para que el paciente primero no lo use con un doble fin, un fin recreacional y analgésico, sino que primero sea el analgésico y cuando quiera tener un uso personal, el paciente tendrá la libertad de poder hacerlo. Ya. Entonces, ya, mira, ¿y cuáles son los efectos adversos que podemos tener al consumir marihuana Ya, mira, medicinal? mira, los efectos adversos de consumir, esa es súper buena pregunta. Marihuana medicinal. Generalmente, cuando ocurren los efectos adversos, cuando el paciente se sale un poco de la pauta, cuando está con 2 o 3 gotas y se toma 20 gotas, ya Ah, pensando que esto es una planta que no le va a hacer mucho efecto. El paciente puede tener un efecto psicoactivo, pero generalmente no lo está esperando, entonces se extraña lo que siente, se siente un poco angustiado, entonces es por eso que de repente es muy importante seguir la pauta. Cuando aparecen son súper leves, ¿ya? Pero lo más frecuente son los siguientes: ojo rojo, boca seca, palpitaciones o taquicardia, cefalea. Generalmente esos son los más frecuentes. Otro que también puede ser frecuente es la hipotensión, que generalmente está asociado a un uso más recreativo e inhalado, ya cuando los pacientes incluso pueden vaporizar, pero grandes inhalaciones o mucho rato puede pasar. Generalmente las inhalaciones ahora, son una o dos y luego hay que esperar unos 20 minutos para el efecto. insisto, acuérdense de levantar las patitas cuando les dé la pálida. Y pueden, en el fondo, la idea es que para revertir la hipotensión es aumentar la presión arterial, ¿ya? Uh -huh. Eso, lo más fácil, lo más rápido es levantando las patitas, pero pueden hacerlo cualquier cosa que sea que aumente la presión arterial, ¿ya? Eventualmente hasta tomarse un café igual les puede ayudar.
Sí, hay que entender que los síntomas de intoxicación por cannabis son transitorios y, por ejemplo, también cuando un paciente de repente, esa pregunta, por ejemplo, un paciente que ya tiene un uso previo y tiene que tener un uso medicinal adicional, podemos tener algunos efectos adversos ya con dosis más alta, como por ejemplo la ideofugacidad, que se te olvidan las cosas. Entonces ahí, si es muy importante el síntoma adverso, se modifica generalmente a dosis más nocturna o se añade CBD, que el CBD también sirve un poco para contrarrestar el efecto psicoactivo del THC, ¿ya? Entonces, ahí uno puede modular distribuyendo mejor las dosis. Ujú, claro. Ahora, muchas veces dicen así como que en los niños, o sea, no en los niños, sino que mientras más jóvenes pueden tener más efectos como de esquizofrenia o pueden, cuando, eso yo tengo entendido que tiene un poco de verdad. Por eso es distinto el uso medicinal a un uso personal o como un poco que te encuentra por la vida. Todas las sustancias que de repente puedan intervenir en el neurodesarrollo, que no está claro cuando termina entre los 21 y los 25 años, cuando se abusan pueden tener un efecto sobre todo de dependencia. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros consideramos cannabis medicinal, no consideramos el concepto de andar regalando cannabis a los adolescentes o a los niños. Por ejemplo, en la fundación tenemos niños con epilepsia refractaria que están, a pesar de 3 fármacos a dosis máxima, aún siguen convulsionando y el uso de cannabis medicinal es complementario al uso de medicamentos tradicionales. Nosotros nunca tratamos de reemplazar el uso para nada, pero si de repente el paciente está tomando medicamento analgésico y no tiene dolor y la cannabis le ayuda a disminuir la dosis del analgésico, ahí en general no tenemos mucho problema en cambiar un poco los fármacos, ¿ya? Oye, y una pregunta que me la hicieron el otro día. ¿Las mujeres que están embarazadas tienen alguna contraindicación de fumar, o sea, de consumir cannabis? ¿O el periodo Eh, de lactancia? Mira, yo creo que las contraindicaciones absolutas, casi nada absoluto, pero a lo mejor más importantes son episodios de psicosis previa, independiente pueda estar Mm, asociado a una esquizofrenia o un episodio depresivo mayor, por ejemplo, o a otra patología con psicosis, y una enfermedad hepática grave activa. A lo mejor esas son dos contraindicaciones que de repente uno pensaría mucho en indicar que nadie. Todos los otros casos pueden ser relativos y siempre yo creo que como médico, no solo con cannabis, hay que poner en todos una los balanza contras. los pros y los contras. ¿Ya? Entonces, si la paciente está con, por ejemplo, una artritis reumatoide deformante, juvenil, importante, con mucho dolor, y no puede tomar opiáceo y el paracetamol le queda corto, a lo mejor una dosis baja de cannabis puede ayudar y yo siempre Ujú. sugiero la menor dosis posible para todos fármacos, ¿ya? No solo con cannabis, ¿ya? El THC por lo menos no se ha demostrado que tiene un efecto teratogénico, es decir, que produce malformaciones graves en el feto. Entonces, pero hasta ahora existen súper pocos fármacos de forma segura de usar en el embarazo, que es como paracetamol, Viadil y un par de vitaminas. ¿Ya? Mira, Todo aquí lo hay una demás, pregunta, vale, aquí hay una pregunta muy interesante. Con respecto a los exámenes, para que te salen positivos con el tema de la marihuana. uh-huh. eh, ¿Cuál es o sea, cuándo te sale positivo? ¿Hay algún momento que tú consumiendo marihuana te puede salir negativo? Y la otra que había una pregunta que decía, si consumes aceite también te puede salir positivo. Sí. Es que va a depender el tipo de examen, porque hay dos tipos de examen. Uno que te dice que si está o no está, que es cualitativo, que te dice si está presente o no, positivo o negativo, y el cuantitativo, que te dice en cantidad. Entonces, por ejemplo, estas son medidas generales, no hay ninguna cosa específica, pero por ejemplo en la minería, que tiene como altos estándares de seguridad, el nivel de psicoactividad es sobre un número que hay que hacerle una muestra al paciente y evaluar si tenía más de, y eso puede indicar que el paciente consumió, si está sobre ese valor, las últimas 2 horas de alguna forma, generalmente inhalada para que suba más rápido. Entonces, el uso de cannabis, y ahí va un poco, en adaptarse según el paciente. Si el paciente es conductor, por ejemplo, y quiere usar cannabis, ahí de repente se forman algunas contraindicaciones que no son médicas, pero cuando uno saca licencia a conducir, uno renuncia a tomar alcohol y psicotrópicos bajo la conducción. Entonces, ante la ley, de repente no está bien dividido un usuario personal y un usuario medicinal, hasta ahora. Oye, Entonces, Pato, pero una consulta, cuando te piden estos exámenes laborales para en el fondo pre-ingreso, ¿ya? sí. En el fondo, hay pacientes que están usando cannabis medicinal y tienen su receta, tienen sus indicaciones, igual tampoco pueden usarlo si es que en el fondo están postulando a estos trabajos. Va a depender de la calidad del trabajo, ya porque hay algunos trabajos que lo exigen así, los exámenes preocupacionales eventualmente tengo entendido que sí podrían a lo mejor elegir una persona por sobre otra por el uso de esto.
pero los exámenes ocupacionales que tengo entendido que no debería haber una discriminación, sobre todo si tiene una receta médica que lo avale. Por eso yo le digo a los pacientes que si se va a postular, lleve su receta médica y generalmente adaptamos el uso según la necesidad del paciente. Si tiene dolor, a lo mejor la dosis más alta va a ser en la noche y no va a usar en el día. Ujú. ¿Ya? Pero respondiendo a la pregunta de cuánto puede estar, los cannabinoides en general pueden estar en el cuerpo hasta 6 semanas después de haberlos consumido. Existen métodos que son como detox entre el agua, el ejercicio, algunos eh, combinaciones extrañas que venden por ahí que ayuda a eliminar más rápido, pero en el pelo, que yo no tengo mucho, pero puede acumularse la sustancia hasta 9 semanas, ¿ya? Que eso es lo más que se puede acumular una sustancia en el organismo, ¿ya? Ujú. Oye, Del mira, aquí hay examen una de droga. pregunta. ¿Ya? ¿Sería una contraindicación para el uso de cannabis problemas renales o que el paciente esté en diálisis? No, ¿por qué? Porque tiene metabolismo hepático, así que no hay problema. Lo que pasa es que generalmente con la diálisis, que si se tomó la dosis y tiene la diálisis, puede que salga parte del medicamento en la diálisis y tenga menor efecto. ¿Ya? Oye, mira, y sé que quiero tocar ahora, Pato, un tema que creo que a la gente le va a gustar, o sea, que se van a interesar mucho y creo que en el fondo plantea muchas dudas, porque en el fondo, yo, por ejemplo, bueno, tú sabes que yo tengo Parkinson y muchas veces la marihuana me ayuda, pero no todas, muchas veces, pero me ayuda a sentirme mejor, a calmarme y todo eso. Pero ahora mi pregunta es la siguiente. ¿Puedo yo tener mis plantas de marihuana acá, cultivarla, tenerla, consumirla con la receta médica o sin la receta médica? Sí, luego de una ¿Es obligatoria la receta? evaluación, sí, después de una evaluación generalmente médica, una orientación con una persona, ojalá que sepa, y aquí en general las personas que podían recetar cannabis son los médicos, los odontólogos y los veterinarios. ¿Ya? Entonces Ya. cada uno en su rubro tiene una evaluación y tiene una indicación que generalmente si hablamos de cannabis va a ser de cannabis y eso puede respaldar el acceso al paciente. Y el acceso al Ujú. paciente acá en Chile por lo menos tenemos tres accesos ya más o menos definidos. El acceso del autocultivo, que en la ley 20.000 tenemos cuatro artículos, el 4, el 8 y el 50, que hablan del uso medicinal con fines médicos. Generalmente ahí no está especificado que tenga que ser una receta, dice tratamiento médico, que puede ser aludible a tener una receta o una indicación. Por eso la pregunta inicial, ¿por qué hablamos de cannabis? Para que los médicos puedan apoyar a primera forma, a lo mejor la forma que sea, dando una receta que se indica uso medicinal de cannabis de primera, enviarlo de repente a un colega que se pueda manejar con cannabis y tener un apoyo al paciente. ¿Ya? Porque es su forma de elegir y yo creo que el autocultivo es la forma más democrática y abierta que hay como para poder usar este tipo de medicina, ya que el autocultivo en sí para los pacientes es una terapia, ¿ya? Y además que se abarata costos, ¿ya? Ujú. Se disminuye el narcotráfico porque los pacientes no van a comprar a la pobla para buscar su medicina. Y además, para el médico, yo puedo personalizar el tipo de tratamiento porque existen más o menos 1.500 cepas distintas de cannabis y uno puede elegir alguna otra con preferencia según el tipo de paciente, la patología y lo que queremos administrar. ¿Ya? Entonces, la Ahora, receta médica avala estos artículos que respalda el uso medicinal y eso hacemos los pacientes que también son allenados. Muchas veces incluso no son pacientes de nosotros y se acercan a la fundación porque tenía un fin médico. Y ahí va un poco la discusión que está actual en la ley 20.000. Yo entiendo que no va dirigida a apoyar a los pacientes, que va un poco a endurecer la medida del narcotráfico, pero hay que distinguir entre un narcotraficante y un usuario, ¿ya? Y sobre todo si tiene usos medicinales, ya que cuando se quita la cannabis que está cultivando, tenemos que pensar en la falta de materia vegetal. El paciente se puede demorar entre 3 y 6 meses cultivar nuevamente. No pueden cultivar porque existe un proceso judicial activo. Si tienen tengo pacientes que igual siguen usándolo porque es la única forma de lidiar su dolor. Entonces estamos creando un conflicto innecesario cuando debemos cuidar y proteger sobre todo a las personas que quieren, no solamente los usuarios medicinales, a todas las personas que quieran ejercer su libertad sin causar un daño a un tercero. ¿Ya? Entonces, es súper ahora, importante justificar el uso teniendo, y ahí a lo mejor va lo que me voy a preguntar, ¿cómo podemos tener bueno, nuestras plantas tranquilos? bueno, o sea, antes de esa pregunta iba a mencionar una cosa, que en el fondo, para adquirir el cannabis, a fin de cuentas, que es el objetivo, ya tenemos varias formas de adquirirlo, ¿ya? Sí, Uno es plantando nuestras propias plantas. Otro es comprándolo, porque el, hay ac- hoy día
venta en las farmacias no, me decía, ¿y en Sí, dónde más? en otra que es la Salcobran. No me gusta decir mucho los nombres, pero existen Sí, no, dos pero líneas farmacéuticas que tienen THC y CBD, que generalmente el THC es la molécula complicada de conseguir. Existen, los costos igual son alto. medianamente altos. El de Salcobran sale 41.000 pesos con un descuento, pero originalmente sale 58 y el de farmacia no sale 51.000 pesos. También existen versiones de CBD aislado que andan también muy bien, pero los costos igual de mantención son altos. ¿Ya? Entonces, ya antes de eso existía solamente dos, que era uno que era Sativex, que costaba 609.000 pesos un frasco de 100 puff, y Epidiolex, que era solo CBD para la epilepsia refractaria, 700.000 pesos de costo. Qué Entonces, terrible. para mantener, yo de repente ponía el escenario, era como súper angustiante porque de repente una familia quiere hacer todo el esfuerzo como para ver y agotar la última posibilidad, porque muchas veces la cannabis es como la última posibilidad de algunos pacientes, buscando como soluciones, ¿ya? No es la primera muchas veces, eh, y hacen el esfuerzo de comprar un medicamento de 700.000 pesos. Si no tiene un efecto, la familia lo va a dejar de comprar. Pero ¿qué pasa si tiene un efecto positivo? La necesidad que se crea de juntar esa cantidad de dinero cada cierto periodo de tiempo y no puede ser, a lo mejor alcanza un mes y medio el tratamiento. Entonces, es súper Claro. complicado hacerlo de ese punto de vista. Y el otro acceso que está como naciendo hace un par de años en Chile se llaman clubes canábicos dispensarios, que son grupos de pacientes que se reúnen, es como una cooperativa y los pacientes van, se hacen socios y funciona como no como una compraventa, sino que creo que es aporte de beneficio. Entonces, no está la figura legal de la compra misma directa. Entonces, generalmente funcionan así, espero que se vaya formalizando cada día súper bien y exista más competencia en la parte comercial y sean de mejor calidad y más baratos, se respete el autocultivo, así que Eso, hoy día con respecto al cultivo, el cultivo personal, ya, el fondo para tratar mi patología crónica. ¿Está regularizado cuántas plantas tienen que ser, cuánto es lo máximo que puedo tener, si es que en el no. fondo, dónde tengo el cultivo, etcétera? La ley 20.000 es como una ley en blanco, ya que no dice cantidad, solamente nos dice que sea cercano y próximo en el tiempo, y eso más o menos lo define la conducta de la persona. La ley 20.000 en sí, como de modo general, más que cantidades, castiga Ujú. conducta, ya que es la conducta del tráfico, que es venderla o incluso regalarla, que no debería ser considerado si sobre todo tiene fin humanitario. ¿Ya? Encuentro que esa figura a lo mejor está un poco de más. Entiendo a lo mejor el concepto de andar regalando sustancias para que las personas tengan una dependencia, pero a lo mejor la figura de donación humanitaria no debería estar sancionado. Claro. Eh, entonces, una ley que no te habla de cantidades. Ahora actualmente se está definiendo en la Cámara de Diputados y se está modificando la ley 20.000 y la Fundación está haciendo como aportes para definir un poco y por lo menos la receta médica sirve como un instrumento para la futura ley 20.000 a lo mejor, si es que es aprobada como de respaldo para el autocultivo. ¿Ya? Entonces, yo creo que cualquier médico podría escribir la receta que respalde el uso y muchas veces el Ministerio Público ya con eso a lo mejor es suficiente evidencia para dejar tranquilo a un paciente, ¿ya? Lo ideal es que tenga las dosis precisas, que no se sienta mal, que no tenga efectos adversos, pero políticamente debemos respaldar a los pacientes porque no es necesario que un paciente esté en la cárcel. ¿Ya? Eso yo creo que todos lo tenemos muy claro, ¿ya? Y Ujú. suele pasar. Claro. Ahora, si es que llega Carabineros a mi casa, porque no sé, el vecino el vecino llamó a Carabineros porque me vio que tenía una planta o que sintió olor, bla, 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 y llamó a los pacos eh, Ya, para que vinieran a tocarme la puerta y llegan los pacos así, vamos a hacer como un sketch, ¿ya? ok. Yo Eh, creo que es bueno analizar el escenario. ¿Ah? Yo creo que el sí, uso medicinal de cannabis o el uso en cualquier contexto de cannabis, yo creo que a lo mejor debería tener la menor interferencia con tus vecinos. Si tú estás cultivando, igual hay que tener un manejo de los aromas. Yo igual les sugiero eso a los pacientes para no molestar a los vecinos, porque muchas veces pueden tener niños chicos y algunos prejuicios y pueden tener algunos conflictos, pueden tener algunos credos religiosos y uno puede sentir que está molestando al vecino. Entonces, siempre les digo que tengan cautela y siempre manejen las libertades personales como quieren que los traten a uno. Entonces, siempre les digo, ojalá puedan tener su indoor con sus plantas y ahí va un poquito lo que vamos a hacer ahora, como el sketch. Existen dos instancias que a lo mejor el carabinero puede llegar, la instancia de control y la instancia de allanamiento.
Vamos a ver la primera, la de control, que generalmente puede ser una denuncia anónima por aroma y van a controlar y preguntar si tienen planta. Entonces, Entonces, buenos días, buenas oh, tardes. Eh, eh, Buenas tardes, don. ¿Usted cuál es su nombre? mi nombre es Patricio Silva. ¿En qué lo puedo Nos han ayudar? llamado aquí porque usted tiene cultivo de marihuana. El escenario es el siguiente. Vamos a hacer una pausa. Puedo decir que tengo un uso medicinal, pero no necesariamente tengo que aceptar que tengo las plantas. Entonces, uno parte empezando, o sea, parte diciendo, sí, yo soy usuario medicinal de cannabis, aquí tengo mis antecedentes médicos, siempre les sugiero a los pacientes tener una carpeta médica con sus antecedentes médicos. Y si además tiene una receta médica que la vale el autocultivo, tener eso y una copia para cualquier cosa, facilitarle esta receta médica, la copia al carabinero, y eso puede hacer también una cooperación ante el proceso de investigación. ¿Ya? Ujú. Entonces, ¿Y su permiso del SAC? el SAC, que es el Servicio Agrícola y Ganadero, que sale en el artículo 7 de la ley 20.000, nos asusta un poco a todos, porque el SAC en realidad tiene jurisprudencia en territorio agrícola, pero no en territorio urbano, para empezar, y solamente está relacionado con un uso industrial o comercial, no con el uso personal. Yo le digo, es tan ridículo como que si yo voy a la feria, compro una menta, no tengo que pasar por el SAC para que el SAC me dé autorización de cultivar mi menta, porque es para mi uso, es para mi té. ¿Ya? El uso de cannabis, de uso personal o uso medicinal, debería ser igual y tratado de la misma forma. Existen solo dos empresas en Chile, por lo que tengo entendido, de que tienen permiso SAC, pero los demás, los usuarios, el SAC se autorrefiere como no competente a esta situación, ¿ya? Porque no es comercial, ¿ya? Claro. Así que la ley, Entonces, el SAC no se necesita. bueno, ahí los pocos generalmente siguen insistiendo para poder entrar a la casa, o sea, y el fondo evidenciar que la persona tiene planta y el fondo, porque una cosa que conversábamos el otro día es que en el fondo existe la presunción de inocencia, pero en este caso, al tener planta de marihuana, existe la presunción como ¿cómo se llama? ¿Cuál es la palabra que usaste el otro día? La flagrancia de delito. Eso, eso, flagrancia del- Generalmente la ley 20.000, como la hemos planteado nosotros, suena súper bien. No suena mal. Si yo no vendo, debería favorecerme eventualmente. Pero, Pero Carabineros se rige por otro código, que es el Código Procesal Penal, que le da en uno de esos artículos 120 y algo, autoridad o criterio para considerar un delito como que fuera a ocurrir, vaya a ocurrir o existe un riesgo de. Entonces, asumen que tener planta, lo más probable, no quiero asumir por ello, pero lo más probable es que lo consideren como un delito per se. Entonces, insisten en ingresar, tienen una orden o un permiso de ingreso, que eso no hay que firmarlo porque eso le da la autoridad al carabinero de usar ese criterio. Entonces hay que negarse y si que el carabinero eh, amenaza a lo mejor de cierta forma o dirige la conversación hacia que va a conseguir una orden de allanamiento, ustedes pueden solicitar hablar con el fiscal para darle más información sobre su condición médica. Eventualmente todos nuestros pacientes tienen un número como de emergencia frente a esas situaciones. Yo personalmente he conversado con carabineros de mis pacientes en un par de ocasiones y hemos terminado más o menos súper buena la conversación, que ellos entendiendo que ellos tienen una receta médica, la vale el autocultivo con respecto a estos artículos independientes, que el ministerio, a lo mejor la parte jurídica, quiere hacer una investigación, tiene que considerar primero que tiene un uso medicinal y luego a lo mejor descartar otro tipo de situación. ¿Ya? usted va a firmar el papel o por la buena o por la mala. Sí, no existe por la buena o por la mala en todo caso por parte de Carabineros, existe la vía legal y debería ser la única y la vía ilegal. ¿Ya? Finalmente en el amedrentamiento, que a lo mejor es una amenaza indirecta, a lo mejor que puedan tener incluso directa, es súper importante que los pacientes graben el proceso. Les digo que no lo molesten encima, que no lo graben en sí, porque yo creo que nos molesta a todos. Y poder seguir con el procedimiento cooperando, ¿ya? Eso en general, así que si usted tiene un médico tratante, a lo mejor, o una fundación que lo apoya en esto, generalmente tenemos un número de contacto cuando esto pasa, ¿ya? Tratamos de evitar, obviamente, que llegue al allanamiento, porque el allanamiento tiene un costo importante para todos, ¿ya? Sobre todo para el paciente. Ahora, Pato, creo que hay recomendaciones que le podemos dar a nuestros pacientes que usan cannabis medicinal,
para en el fondo tratar de cuidarse lo mayor posible, ya sea tanto en el consumo como ya dijimos, como para los efectos adversos, pero también en recomendaciones para el mantenimiento y fondo, el guardar su planta y tener en el fondo su frasco y todas sus cosas. ¿Qué recomendaciones le podrías dar a estas personas? Mira, primero acudir a una persona que le pueda respaldar el uso medicinal, en este caso puede ser el médico o el dentista, por ejemplo, si tiene un problema odontológico. Eso es lo primero para tener un resguardo legal que alguien le pueda acompañar en el proceso, ojalá de guiado, y si no, en la parte legal tener una receta médica que diga apoyo el uso medicinal de cannabis, incluso. Ujú. ¿Ya? Lo otro, que es rotular todas sus plantas y los implementos con que tratan las plantas. ¿Verdad? Por ejemplo, si tiene una pesa para pesar sus cogollitos para hacer su aceite, todo, casi la mayoría de nuestros pacientes tienen pesita porque hay que hacer la medición. También rotularla y rotularla con su nombre, su RUT, y en el caso de las plantas y de los frascos que después usted coseche con sus plantas, que diga nombre RUT y para uso personal y próximo en el tiempo. ¿Ya? Eso es súper importante. Las recetas médicas también deberían avalar el transporte de la cannabis en el formato que dicen. Si dicen 1 gramo vaporizado y el paciente se va a vacaciones 10 días, debería el paciente, poniendo su identificación en el recipiente que lleva su cannabis, nombre RUT para uso personal próximo del tiempo. Yo les digo, ponga vacaciones de tanto al tanto, porque la ley 20.000 es una ley en blanco, pero yo le digo que si trabajamos con la proporcionalidad, significa que si la receta dice 1 gramo y usted lleva 10 gramos y se va a ir por 10 días, es proporcional a su consumo personal. ¿Ya? Eh, Eso en general debería hacerse valer esta receta por todos los medios, pero lamentablemente, y a lo mejor aquí podríamos hacer como denuncia pública, la policía que está en los aeropuertos y que fiscaliza los vuelos nacionales debería respetar también el uso medicinal, porque cuando se receta cannabis y el paciente tiene receta médica, cambia de estatus de una sustancia de uso personal que tiene limitaciones en Una el parte transporte medicinal. a un fármaco. ¿Ya? Perfecto. Si están de acuerdo o no, me importa bien poco porque en realidad hay que respetar al paciente. ¿Ya? Pero yo les pido que de verdad se Ahora, actualicen ¿sabes lo un que me poco pasa, Pato? de lo que está Me pasa pasando. algo que me molesta mucho. Creo que como las autoridades, y lo voy a decir así con todo el respeto y la responsabilidad que esto amerita, usan las leyes a su favor muchas veces con la letra chica, ¿ya? Si la ley 20.000 es una ley que en el fondo eh, dice lo que tiene, dice lo que dice hasta hoy día, deberían y tienen y tenemos que exigir, conocerla, exigir nuestros derechos respecto a eso, y también la letra chica se la vale para nosotros. ¿Por qué no? O sea, si al final, Sí, en de el hecho fondo, tienen la todas ley sus veinte herramientas para mil defenderse. La ley 20.000 existe del año 2003 que está considerado el uso medicinal de cannabis. O sea, ya han pasado varios años. Y recién ahora, de hecho, lamentablemente, un pequeño grupo de repente a lo mejor de colegas están todavía defendiendo que es la peor cosa del mundo. Pero Ujú. yo creo que ya mundialmente y globalmente debemos estar un poco más tranquilos de que esto no es como la historia del tabaco, que de verdad tenemos que usarlo de una forma adecuada, de la mejor Ujú. como dosis posible para tener los menos efectos adversos, no un uso deliberado. ¿Ya? Para eso tenemos que Ahora, preocuparnos de otras epidemias, por ejemplo, el uso deliberado de benzodiazepina acá en Chile, clonazepam, casi uno hace recetas de pacientes que llevan 20 años y yo digo, ¿hasta cuándo va a seguir tomando? O el uso del tramadol, el uso de la morfina, que muchas veces llegó un paciente tomando 25 comprimidos de tramadol de 100 miligramos al día y un colega le escribió la receta médica para que pudiera hacerlo. ¿Ya? El paciente estaba tomando como 8 veces la dosis que correspondía, ¿ya? Probablemente en niveles casi letales. Entonces, de verdad, preocupémonos como colega, esto es súper importante que escuchemos a los pacientes las necesidades, el avance de la cannabis medicinal y de la cannabis de uso personal. Y la mayoría de los movimientos no son gracias a los colegas o a nosotros, es gracias a las personas que han puesto muchas veces, incluso han dado su vida por algunas causas. Entonces, aquí nosotros conozcamos, acompañamos al paciente, ¿ya? Más que otra conozcamos cosa. nuestros derechos, conozcamos las leyes, conozcamos las cosas que nos avalan, las cosas de las que podemos afirmarnos frente a la ley. Creo que eso es fundamental. Y por eso es que hice el día este live para que ustedes conocieran cuáles son sus derechos con respecto al cannabis medicinal, qué es lo que se puede, qué es lo que no se puede hacer, cuáles son las recomendaciones. Agradezco al Pato por entregarnos toda esta información. Creo que hay muchas cosas que todavía quedan pendientes, muchos temas que en el fondo hay todavía por conversar. Muchas preguntas probablemente que hoy día quedan en el tintero, ¿ya?
pero creo que cuando uno conoce sus derechos, la vida ahí se hace más fácil. Ya, Ujú. en el fondo, nadie nos puede exigir, bueno, la libertad es un derecho humano, la salud también. Y eso es una responsabilidad del Estado, hacerse responsable de que eso se cumpla así. ¿Ya? Exacto. Y la Ahora, autonomía hoy día de estamos frente a cómo situaciones. elegimos nuestros tratamientos. O sea, el paciente de verdad tiene una libertad que debemos resguardarla y protegerla. ¿Ya? Ujú. Hoy día estamos frente a situaciones donde el abuso del poder que tienen algunas personas. Me pregunto si es que acaso se les olvidó que somos todos personas, somos todos iguales, somos todos seres humanos, con las mismas necesidades básicas, que son salud, principalmente educación, ¿ya? Y bienestar social. Y hago un llamado a esas personas para que no se olviden que al lado tuyo eh, puede estar tu hijo, tu hermano, tu mamá, y somos todos iguales frente a la ley y frente a todo. ¿Ya? No se olviden de eso nunca. Y hoy día estoy reclamando, Pato, no sé si te había contado, sobre algo que me parece una injusticia enorme. Eh, ¿Sabías tú que hoy día aprobaron una ley donde los médicos tenemos que pagar por un servicio que tenemos que contratar que vale como 200 lucas para emitir las licencias médicas? Y tenemos que pagar por cada licencia médica que emitamos, por cada notificación que emitamos. Y es obligatorio. Creo que eso Que no corresponde ni aquí ni no, en la que me elegí, porque yo, si es que yo no quiero pagar por trabajar, no tengo por qué hacerlo. Si quieren poner un sistema online, háganlo y que lo hagan y que lo vendan para los que lo quieren pagar. Pero no nos pueden obligar a todos a hacer lo mismo. es que un derecho laboral que debe ser protegido y cuando se desprotege es porque existen estos como cosas quisquillosas, ¿ya? Entonces ahí se empieza a desproteger un derecho y está totalmente pasado a llevar los derechos del paciente porque si justo atiende a un paciente, o sea, un médico que puede estar atendiendo en cualquier parte, yo he atendido hasta en la calle, no puedo dar Claro, una receta electrónica no ando trayendo un notebook o un huellero, tengo mis licencias de papel y bueno, lo más probable es que voy a hacer de papel, entonces exacto. cuando nos ponemos en un contexto clínico de una clínica que tiene recursos, ningún problema, a lo mejor vamos a tener y la clínica puede aportar para pagar eso y siga funcionando. Pero muchas veces el otro tipo de medicina que de repente es como más comunitaria, como Ujú. más de hablar y O entender sea, y yo escuchar, digo, yo atiendo gratis, ¿cachai? O sea, yo atiendo gratis a mis pacientes y me da una rabia enorme que hoy día, por todo este sistema, o sea, yo no puedo, ojalá que nadie necesite una licencia, porque si alguien necesita una licencia, yo voy a tener tengo la exigencia, porque es obligatorio que tenga un computador, un sistema, un huellero, y todo el tema, y por eso tengo que pagar, yo tengo que pagar por emitirle una licencia. A un privado más encima, a un privado, ni siquiera a FONASA, y que más encima, así como cáiganse de raja, por favor. Más encima, hoy día, ¿sabían ustedes que FONASA recibe el 7% o recibía el 7% de su ingreso, o sea, de su sueldo para salud? Hoy día le quitaron a FONASA la mitad casi, y le pasaron el 3% de las cajas de compensación. Eh, Eso en desmedro de la salud, en desmedro del ingreso de FONASA para la salud, que ya era poco. O sea, les pregunto, ¿vamos a quedar callados? Espero que no. ¿no? Yo creo que sobre todo uno de los pilares de una sociedad es la salud. De hecho, aquí no di datos, pero un 30% de la gente de Chile que es mayor de 30 años tiene dolor. O sea, son cifras altísimas y lamentablemente Hoy yo he día, atendido pacientes que me dicen, es que no he tenido plata para ir al médico en años. Así como, oye, tenéis que hacerte una resonancia porque tenéis signos de tal cosa. Es que no me la voy a hacer porque tengo que comer primero. Entonces, si estamos teniendo esas preferencias, por eso de repente cuando se descuida un derecho y algunos se nota que tienen un privilegio y otros tienen un derecho que es vulnerado, la generación de esa emoción social es inevitable que no va por un buen rumbo. ¿Ya? Entonces, no, yo es quiero ser nuestra a lo salud. mejor actor, pero de repente es como yo me voy a dedicar a lo que más sé, que a lo mejor es atender, escuchar y darle un poco el tiempo a los pacientes que corresponden, más que de repente lo que corresponde es un tiempo digno, como para ser escuchados, como para que nos podamos entender un poco. El asunto con la cannabis medicinal, de hecho en la fundación nos demoramos casi una hora en atender cada paciente y hablamos de todos los tópicos de la vida, de estilo de vida saludable, de deporte, de comida sana, De la de familia, de meditación, las cosas que me gustan hacer. sí, de relaciones sanas.
Entonces, y después, si nos alcanza el tiempo, generalmente hablamos de cannabis unos 15, 20 minutos, pero gran parte de la consulta se trata de activar este sistema endocannabinoide, que si al final una persona está con la mejor cannabis o el mejor antidepresivo, pero tiene estilo de vida que no son sanos, en realidad no vamos a tener mucho impacto. Por eso, la suma de Primero todas hay que querer, las medidas es mucho más que una sola, eso está claro. primero hay que querer sanarse, hay que tener una actitud positiva frente a la vida. Hay que, en el fondo, cuidarse, comer sano, tomar agua, chiquillo, por favor. Y lo más importante, de verdad que lo más importante, y lo he visto, lo he vivido a carne propia, sonrían, sonrían, por favor, sonrían. A veces suena muy simple no sé, superficial, pero es simple, es así de simple, es Sí, así de simple. es Sonrían a la una vida. terapia personal y grupal, ¿ah? Generalmente es contagioso, pero muchas veces también, si no hay sonrisa, de repente tenemos que ver porque no sonríe. Y por favor, a las personas que de repente se sientan un poco como agobiadas, también es súper bueno primero hacerse responsable del problema, pero también es bueno pedir ayuda, ¿ya? Acá en Chile siempre como que nos miramos de que tenemos que ser como los mejores, así como dar más y todo, pero en realidad de repente nos agotamos y tenemos que decir, basta, necesito ayuda, no puedo, y eso no tiene que avergonzarnos, de verdad. Ojalá podamos cultivar eso, sobre todo en las casas, eh, esa sensación de cercanía, porque de verdad muchas veces un paciente está lleno de acompañantes, pero se siente súper solo, ¿ya? Entonces, también traten de pedir ayuda, hay personas que están dispuestas a ayudar. Yo de repente me cuestiono cuando me pasan un poco de cosas malas, es como, oye, ¿por qué sigo ayudando? Y en realidad siempre llega otra persona que es como, por esto, por esto sigue ayudando, porque de verdad, pues como, no, por reconectarme contigo, pues es como, hoy estoy atendiendo gratis, nada, pues como que te tengo que acompañar en esta cuestión, pues nomás, es como, lamentablemente encontré esperanza de nuevo. Así Tampoco. que, No, oye, es así que, confiar, es entregar y recibir. Eso es Fundación Ser, chiquillos. Los invito a todos a ser parte. Confiar, entregar, recibir, hoy por ti, mañana por otros. Salud, educación, ayuda social, de eso se trata, de sonreír, de darnos la mano, de unirnos todos juntos. Creo que si nos damos la mano y dejamos de mirar al otro así como, o de tener envidia, creo que la envidia y el egoísmo es lo peor, compartamos. Esa sonrisa tan bacán, compartámosla con otros, ¿por qué no? Tu sí, felicidad también puede ser la de otros. yo creo que ahora estamos en el momento en que nos dimos cuenta que el otro no tenía lo que yo tengo, ¿cachai? Y que eso me molesta. Ya no sé si es que a lo mejor están formando en ira, rabia de forma inmediata, pero causa una sensación que no estoy conforme con de repente lo que tengo y el otro no tiene lo suficiente, es como por qué es tan desigual esta cuestión. Entonces, Sí, yo porque creo todo que en parte eso por estamos, uno, ¿ya? todo parte por uno. Así que nada, pues, alzamos la voz en son de protesta, así que nada, pues, acompañándonos en esto, que atender gratis yo encuentro, es una cuestión totalmente antisistema, anárquica un poco, y me agrada. ¿Ya? ¿Por qué? Porque en Sí. realidad no estamos esperando mucho de vuelta, en realidad, pues como es bacán cuando te dicen gracias o de verdad te No, dan un abrazo. ese gracias y ese abrazo de vuelta para mí te juro que me llena el alma así, de verdad que no necesito nada más, lo dije un día y lo voy a seguir diciendo yo, de verdad que ese gracias del otro, ese gracias sincero del alma, de corazón, para mí es más que suficiente y lo agradezco, de verdad que sí, Sí, de verdad que más sí. que con el uso de cannabis, algún tipo de terapia, yo creo que va en eso, en exigir un poco también el trato de personas, ¿ya? Entonces, que todos tenemos una dignidad que tenemos que hacerla derecho y hacerla que sea una cosa de día a día, ¿ya? Más que tenga que recuperar o conquistar. Es como que nos sintamos dignos de vivir en un país que nos tratamos bien, de que no esté contaminado, de que las transnacionales no nos quiten un poco todos los recursos naturales y que al final se vea un poco el esfuerzo del país, sobre todo las personas que tienen menor acceso para que haya menos desigualdad y así menos problemas en general. ¿Ya? No, no creo que sea tan difícil, ¿ah? Yo creo que hay mucho robo entre Nada es medio nomás. imposible. Pato, Pato, ¿te digo algo? Nada es imposible, nada es imposible, ya lo dije y lo voy a seguir diciendo, nada es imposible. Chiquillos. No, Y de esperemos hecho, que nuestros constituyentes ojalá hagan algo que nos favorezca a todas las personas. De repente, yo les ojalá, digo, la democracia es algo que costó vida acá en Chile, es algo, pero muchas veces la democracia se toma como la decisión de la mayoría y al final es el poder del pueblo. Cuando se toma por decisión de mayoría, las minorías quedan desvalidas, entonces muchas veces tenemos que entender que a lo mejor el sistema que están, no es que sea malo, es que a lo mejor no es suficiente porque están quedando muchas personas afuera. De hecho, el 10% de Chile tiene algún grado de discapacidad y eso es una gran parte de votantes que tiene poder para cambiar esto. weón,
pero Bueno, créeme que el otro día, o sea, para el tema del plebiscito, bueno, yo lo pasé mal, yo soy inscrita en San Bernardo, me decimos, me crié allá durante mucho tiempo. Y créeme que a mí el movilizarme me es muy complejo, o sea, de hecho, no tengo auto nada porque por el tema del Parkinson, yo tengo mi carnet de discapacidad, el compin y todo el tema. Y decía, puta, perdón, eh, podríamos, la gente con discapacidad física, yo tengo 50% de discapacidad física, podríamos votar online, man, qué mierda. O sea, creo que, no sé, sí, yo creo hay que cosas tan, hoy día, tenemos que pensar en un Chile más inclusivo, que sobre todo, por ejemplo, en algunos temas como la integración, que muchas veces aquí se mira como integración y al final es segregación, porque muchas veces un niño que está en una silla de ruedas después sale como a su vida adulta y las personas, yo lo he visto, quiere subir al bus y hay pocas personas que se acercan como de manera un poco torpe, sin saber manejar una silla de ruedas, si les va a molestar, entonces al final el sentido de integración, yo veo las calles todas las veredas no aptas para personas no videntes, lo más probable es que uno ha agarrado una persona no vidente y la ha tomado de la mano y la ha ayudado porque hay un hoyo o hay auto estacionado en la vereda. Entonces, sí, Chile, pero sí, hay gente que no se ve como discapacitada a simple vista, pero sí lo es. Yo muchas veces ando caminando por la calle y créanme que muchas veces me siento tan bien que no parezco así, nada, me veo muy normal. O sea, de hecho soy muy normal. O a veces no. Pero créanme que a veces no se me nota. Pero los medicamentos, tomo medicamentos cada 3 horas. Y cuando me baja la dosis, cuando me cae la dopamina, no me puedo ni mover. Y créanme que hay mucha gente que le pasa lo mismo, que no se ve discapacitada, pero sí lo es. Así que siempre piensen que en el fondo la otra persona, si está haciendo lo que está haciendo es por algo. ¿Ya? Démonos la mano y démonos entre todos. No pasemos al otro por encima. Todos tenemos nuestros pero, nuestros cómo y nuestros por qué. Y no los conocemos hasta que los preguntan. Con verdad, con respeto. Siempre con respeto. exacto. Yo creo que más Eso. adelante podemos hablar de algo así a lo mejor más específico de cannabis, así a lo mejor de dolor, que es como lo más importante, así que más adelante a Ujú, lo mejor podemos conversar un nódulo específico de dolor. exactamente. Así Y que, para finalizar, quiero contarles a los que no saben que tengo un libro que se llama El mundo de Connie, Connie con dos N, Connie E. Y el libro es, cuento mi vida, mi forma de ver la vida, es un libro muy bacán, que parece para niños chicos, pero es para niños grandes. Está gratis, si lo quieren escuchar, está gratis como audiolibro, yo lo leo yo con mi voz FM. Está en YouTube para escucharlo gratis, está para leerlo gratis también en la página web www.elmundoeconi.cl, lo pueden leer gratis como PDF. Y si que lo quieren comprar en formato libro, también lo pueden hacer. Lo vendo yo porque las editoriales son unas usureras. Y que me cobraban hasta por si acaso, entonces lo hice todo yo solito y lo vendo yo también. Así que me pueden contactar a través de la página web y tienen el libro impreso. Eso. guárdame uno. Sí, ya está con tu nombre, tranquilo. Ah, ya, ya. Eso. Oye, un gusto, Muchas po, gracias a todos los que ¿ya? participaron esta noche. Sí, saludos a todos, cuídense, ¿ya? Nos Gracias, vemos. Pato. No, que estés Gracias a bien, todos. cuídate. Chao, chao. Besitos. Chao, chao. Igual, chao, chao.